Estamos de regreso. Cambios en la Policía de León muy intempestivos. El lunes se anuncia, estábamos apenas dando cuenta del cese de Fausto Alzati cuando la nota no duró ni media hora porque Bárbara Botello salió a anunciar lo que ella llamó, no lo llamó cese, dijo, no recuerdo el eufemismo que utilizó Bárbara, al final del día todos entendimos que sí lo cesó, después se dijo que no, que había sido una renuncia total. Hay una confusión en torno a las razones de por qué se va un secretario de Seguridad Pública, Francisco Salazar Sony, policía federal, que fue designado apenas en febrero pasado, Claro, tenía 4 meses en el cargo, y hoy se nombra a su sucesor, que es quien estaba como director de policía, lo ascienden a secretario de Seguridad, que es Francisco Javier Aguilera Candelas. Entonces León tiene un auge de una ola delictiva que presente en cifras. Uno de los últimos eventos públicos de Salazar Sony fue decir que mayo había sido un mes que había rebasado fue la sinceridad, los anteriores parámetros. Eso puede ser una de las cosas que lo perdió, ¿no? Cuando había un compromiso con los empresarios de darles a conocer el diagnóstico de lo que pasaba, porque además es el principio básico para atenderlo, saber qué está pasando, ¿no? Bueno, pero de nuevo vemos a la Administración Municipal de León pues en esta forma reactiva de atender problemas delicados y que no se nota como muy prometedora de que dé resultados a corto plazo, ¿no? Sí, a ver, yo diría, primero, no ayuda mucho a la transparencia un cese de esta naturaleza. Yo creo que tenemos derecho a, cuando un funcionario es cesado, saber las causas del cese. Como hay todo el derecho a respetar cuando ese funcionario decide separarse por una razón efectivamente, realmente personal, a respetar la motivación personal. El tema es que son puestos públicos, no son una empresa particular, entonces Exacto. sí es importante que se sepa por qué se le da el cargo, por qué se retira. ¿Y por qué se tiene que ir? ¿No? Si no cumplió las expectativas, etcétera, bueno, creo que merecemos saberlo. No, este mecanismo de separarlos y no decir, y preséntame tu renuncia y ya no hay mayor problema. Disfrazar ceses de renuncias, sí, creo que no ayuda en lo absoluto a la transparencia. Y lo otro, a mí, una primera reflexión, Arnoldo, me parece que no hay proyecto de seguridad pública, que no hay un concepto de cómo abordar la seguridad pública en un municipio especialmente complicado como es ya León, en términos de población, pero en términos de lo que está sucediendo en León. Y no es que sea Salazar Sony o que sea este nuevo director, sino yo creo que no hay concepto, yo creo que no hay una forma de abordarlo y entonces se está abordando a como lo entiende el funcionario que llega, obviamente con una incapacidad de dar resultados tan pronto y tiene que entonces salir. O dependiendo del asesor que se escucha en ese momento. También, sí, y en esto, con hechos tan graves como lo han venido ocurriendo, en donde también hay que ser sinceros, yo no creería que en León van a bajar los índices de criminalidad de una semana a otra, pero sí se puede ver una tendencia hacia ello en algún corto o mediano plazo. Bueno, exigir resultados también muy rápidos va a ser difícil, pero exigir el conocer una estrategia, una logística de cómo se pretende llevar a cabo esto, en la que se involucren empresarios, sociedad, no solo el gobierno, no solo que se sepa a la hora de acuerdo entre el secretario del ayuntamiento o la alcaldesa con el director, creo que es urgente, es necesario, porque luego cuando las cosas no funcionan, nos echan la culpa a la sociedad y dicen que la sociedad no nos hemos involucrado lo suficiente en ello, ¿no? Sin embargo, jamás conocemos qué es lo que está planeando. Cuando la sociedad se involucra, plantea exigencias o hace críticas, también la tratan mal. Sí, claro. Luego la mandan criticar en los periódicos los jefes de prensa. Fíjate que la Secretaría de Seguridad Pública en León la inventó Álvaro Cabeza de Vaca, hoy secretario de Seguridad Pública del Estado, en el gobierno, si no me equivoco, de Vicente Guerrero Reynoso. Él fue el primer secretario de Seguridad, él tuvo una intervención fundamental en designar a su jefe de policía. Y funcionó, duró en el cargo pues 3 años, ¿no? Con una cierta estabilidad. Ricardo Sheffield recibe esa herencia y es el que rompe esa continuidad teniendo 3 secretarios de seguridad, más o menos repitiendo patrones ahora Bárbara Botello, porque la primera secretaria de seguridad es una militar que no funciona, después viene un policía, era policía preventivo que estaba trabajando en Sonora, lo había sido en León, que fue Juan Manuel Portillo, lo traen de fuera, tampoco se queda mucho tiempo porque no pasó un examen de control de confianza y tuvo que ser removido a otro puesto, y designan a una gente un poco gris, un poco anodina, que fue Rito Padilla, un político más bien.
Pero tenemos el tema de que ellos ya no designan a sus jefes de policía, porque intervienen otro tipo de factores. Ajá. Entonces son secretarios también como un poco de membrete, un poco de Sí, adorno. acotados Sí. en su... Y así le pasa al gobierno de Bárbara Botello, o sea, Miguel Pizarro llega un poco por ser un militar, por estar aquí, por tener conocimiento relativamente del Estado. Lo había traído Juan Manuel Oliva a su Secretaría de Seguridad para sacarse de encima la influencia de Mosqueda y con Baltasar Vilches, pero él no designa a Aguilera Candelas como jefe de policía, lo hacen Martín Ortiz y lo hace Bárbara Botello, ¿no? Salazar Sony llega y tampoco puede armar un equipo. Entonces, ahora hay que ver si a Aguilera Candelas le dejan nombrar a su propio equipo, si él puede elegir al policía con el que quiere trabajar. Si no, yo no entiendo cómo alguien que conoce bien la policía y que ahora pasa a asumir otras responsabilidades, donde se va a distraer con otro tipo de actividades, la prevención del delito, la protección civil, etcétera, va a poder ser más competente que cuando estuvo directamente al frente. Coincido contigo, a ver, ahí se rompe una cadena, o sea, a la hora que las gentes a las que va a mandar el director de la policía resulta que no lo van a obedecer directamente a él o tienen otros intereses. Pero aparte, antes que eso, un proyecto de seguridad pública no parece existir, porque alguien a quien nombras, yo supongo que debe ser alguien que conoce ese proyecto, que asume la capacidad de sumarse al proyecto y de poderlo ir desarrollando. Pero Además es un proyecto que en una ciudad como León debería consensarse. Absolutamente. O sea, el sector privado está muy con interesado. empresarios, ciudadanía, grupos sociales que en León cada vez están surgiendo más. Hay una actividad social Los muy propios importante. colonos que dicen, oigan, pues yo contribuyo. Por supuesto. Y no estamos viendo ese proyecto. Y entonces tal parece que es el que llega y se sienta, tiene que desarrollar algo y tiene que ofrecer resultados muy rápido. Bueno, si no hay un proyecto generado desde la propia cabeza o aprobado desde la propia cabeza, desde la alcaldía, yo creo que estamos en un problema grave, porque se está improvisando y la improvisación siempre será superada por la realidad que está ocurriendo en la ciudad. Potenciado por otra clase de cosas como es la complicada situación económica, que siempre es un caldo de cultivo para que se incremente la delincuencia, ¿no? Y bueno, esto que se ha querido negar, Armando, de que los grupos criminales están en otros estados, el crimen organizado está en otros estados y no ha permeado al nuestro y no hay este efecto cucaracha, yo creo que ocurrió hace mucho. En León habría que distinguir dos vertientes del fenómeno de la criminalidad. Las ejecuciones, que se tienen un claro corte de grupos de delincuencia organizada que se disputan espacios de negocio, y el tema de los robos a casas, habitación, a negocios, a automóviles, etcétera, que tiene que ver más con una delincuencia más bueno, también muy bien organizada, pero muy más organizada. en el tema económico, más en pequeños grupos, más con la complicidad también de policías absolutamente. A ver, yo lo sigo diciendo, cuando en una avenida tan importante como Mariano Escobedo te cristalean y tienes que esperar más de media hora que llegue la policía a la que le diste aviso por 066. ¿No traías botón de pánico? No traía botón de pánico. Bueno, porque están desconectados. O sea, si a ese lugar llega primero una pizza que una patrulla de policía, algo está funcionando mal en la ciudad. Digo, no estás... Y te pasó personalmente. Y me pasó personalmente, he sido víctima personal de esto, en algo que no... O sea, vamos, yo creo que a una zona de estas podría llegar una patrulla inmediatamente y, bueno, tal parece que es dar el tiempo suficiente a que esta gente pueda... Con otro tema, la alcaldesa Bárbara Botello ya pasó la primera mitad de su administración. Efectivamente. Se viene la época más complicada quizás cuando... Coincide con la parte electoral. Se viene la vertiente electoral, empiezan a presionar mucho los compromisos no cumplidos, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues va a ser muy importante ver qué ocurre en este tema en específico, que yo creo que es el que más deterioro le ha provocado a su capital político y a su popularidad. Definitivamente, a ver, sería un saldo gravísimo que Bárbara entregara un municipio con mayores índices delictivos que como lo recibió. Eso es inoperancia del... Fue una de sus promesas de campaña. Sí. La crisis que Sheffield heredó le ayudó mucho a llegar al poder y hoy está empeorando la situación que recibe. Algo no estaría operando bien y entonces quiere decir que hubo en muchos sentidos un desgobierno importante, ¿no? Lo dejamos aquí. Sí. ¿Te parece, Ramón? Le podemos decir a nuestros escuchas que sigue sigue ganando 2-0. Chile 2-0 en el minuto 80. Ese arroz ya se coció. Sí, creo que España fuera del Mundial. España regresa al hotel a hacer sus maletas. Muy bien. Ramón, muchas gracias. Arnoldo, nos vemos en 8 días ya con algún otro invitado que ahora pues
nos quisimos distraer a nuestros habituales amigos de sus pasiones futbolísticas. Hasta aquí la revista informativa de la UNA. Muchas gracias por acompañarnos. Pásela bien. Muy buenas tardes. Soy Arnoldo Cuellar. Aquí lo espero mañana a las 13 horas.